Esta es la cuestión del tiempo que te estaba diciendo, algo del futuro. Por haberse tardado, el contrato ya no se armó, ya no se hizo, y entonces la persona perdió la casa, ya no pudo comprarla, ya no pudo venderla, o qué sé yo, no importa, ¿no? Imagínate que por haberse tardado de más, a la persona la venta se le cayó, la compra o la venta se le cayó la casa. Entonces, ¿qué pasa? Ese fue el evento desencadenante. Por no apurarme, esto ya no salió. Normalmente eso pudiera desatarse a nivel de tiroides, etcétera, etcétera, pero vamos a decir que esta persona lo desató a nivel de ansiedad, ¿no? Entonces, ahí tú ya encontraste el evento desencadenante, buscas el holograma asociado o los hologramas asociados, los desarticulas, la chingada, y todo sale bien. Pero imagínate que a partir de ese momento, todas las veces que esta persona ha sentido una emoción parecida al me tengo que apurar, eso es lo que le desata sus crisis de ansiedad. Yo no sé cómo se le manifiesta en esta persona, yo no sé si se pone muy así, le da taquicardia, se pone muy sudorosa, yo no sé, porque hay diferentes niveles de manifestación. Entonces, imagínate que después de ese evento de la casa, le empiezan las crisis, pero estas crisis siempre empiezan por algo. Cada vez que la señora se siente apurada, o cada vez que el marido le reclama algo, o cada vez que hay algún tema de dinero, ¿no? Generalmente van a ser estímulos muy ligados al evento de la casa, a la emoción que sintió en ese momento, o a los temas asociados a ese momento, o a los lugares, o inclusive a los horarios ligados a ese momento. Entonces, una cosa es buscar el holograma, desarticularlo, la chingada y borrar el registro, y otra cosa es trascender todas las veces que se ha reforzado esta crisis. Esta crisis se ha reforzado por un montón de estímulos que han ocurrido pues recurrentemente. Entonces, quitamos la causa con el tema de los hologramas y vamos a trabajar el efecto por dos maneras. La biomagnetopuntura, que es quitar el cortocircuito que desata su desequilibrio de ansiedad, y vamos a buscar cuál es el estímulo emocional que le genera estas crisis. Te vas a ir a la página de los hologramas. Una página antes de los hologramas o dos páginas antes hay una tabla de emociones que yo les hice, son 5 bloques, emociones basadas en la tristeza, en el estrés, en el miedo, en el enojo y otras, clasificadas en otras. Entonces preguntas, menos para consciente, ¿cuál es la emoción ligada a que se te generen las crisis de ansiedad? ¿Es una emoción basada en el estrés, basada en el no sé qué, basada en el no sé cuál? Imagínate que da en el estrés. En el caso del estrés, ahí en tu tabla han de ver como 5, 6 o 7 emociones ligadas al estrés. Preguntas cuáles de todas, ¿no? No me acuerdo cuáles son, mi manual no sé dónde está, bueno, ahorita voy por él. Pero ahí más o menos vas a encontrar conflicto, bueno, emoción 1, 2 o 3 o 4 relacionadas con el estrés. La buscas y le dices a la persona, muchas gracias. En la versión nueva del manual es la página 81, pero en cualquier otra versión está justo antes de los hologramas porque son las cuestiones de las emociones. Entonces, aquí están las tablas de las emociones. Buscas cuál es el conflicto emocional ligado a la aparición de tu crisis de ansiedad. ¿Es una emoción ligada al estrés, la tristeza, otras, enojo, miedo? Y vamos a decir que te da estrés. Preguntas, inseguridad, impaciencia, ansiedad, angustia. Vamos a decir que te da angustia. La persona cada vez que se sienta angustiada, se desatan sus crisis de ansiedad. Muy bien. Entonces, una sesión completa de este paciente la vas a capacitar en hacerse el EFT. El normal, no necesitas enseñar el EFT Pro. El EFT normalito se lo vas a enseñar y vas a decirle, bueno, cada vez que te sientes angustiada por algo, por tus hijos, por el tráfico, porque no te alcanza el tiempo, porque no te alcanza el dinero, porque no te alcanza quién sabe qué cosa, cada vez que la persona sienta esto le dices, vas a aplicarte el EFT y dices, aunque me siento angustiada por X tema, el tema que te haya salido o el tema que sienta la persona en ese momento, me amo y me acepto completa y profundamente, y se va a hacer todos esos pasos. ¿Para qué? Para eliminar el reforzamiento neurológico del estímulo emocional que le provoca sus crisis de ansiedad. ¿Okay? Entonces, le rastreas los hologramas ligados a las crisis de ansiedad. Le rastreas los puntos de biomagnetopuntura involucrados con las crisis de ansiedad. Y eso es que la persona se los ponga diariamente. Tú le prestas los imanes o le dices dónde comprarlos o se los vendes o qué sé yo. Y por último, vas a enseñarle EFT para que en el momento en que se sienta angustiada o la emoción ligada a las crisis de ansiedad, la misma persona se EFT. Y es más, si le da la angustia y en 3 minutos ya le da la crisis de ansiedad, entonces le vas a decir, vamos a ponerle una palabra a esta crisis de ansiedad. ¿Cómo le llamas tú?
No, pues le llamo el telele, me da el telele. Perfecto. Entonces vas a decir, cada vez que te dé el telele, vas a decir, aunque me está dando el telele y me siento muy ansiosa o me siento muy angustiada o lo que sienta la persona en ese momento, me amo, me acepto completa y profundamente, y se lo va a empezar a hacer, ¿correcto? Quitando las causas, que es trabajando los hologramas, corrigiendo el desequilibrio bioenergético, que es el tema de la biomagnetopuntura, ya quitamos toda la causa, pero ahora necesitamos trabajar el efecto cuando aparezca, porque ese efecto se ha ido reforzado con el tiempo. Entonces, para trabajar el efecto, tú vas a capacitar a esta persona en hacerse un buen FT en el momento en el que sienta las crisis de ansiedad y ya, ¿ok? Así le vas a hacer a Noel, ¿vale? ¿Vale? Ahí me dices para la siguiente sesión cómo va la onda, si ya se le arregló o qué show. Después, pregunta Remedios Martínez, pregunta para Alex, ¿cómo interpretar un holograma que salga un microbio? ¿Qué tiene que ver en un holograma 6? La emoción de hipersensibilidad, el microbio de Giardia lamblia, es un holograma de humillación. ¿Y cómo tiene que ver con el estómago? Bueno, la Giardia a veces tiene que ver con el estómago, a veces no. ¿Cómo lo interpretamos? No necesitas interpretar los remedios. Mira, podrías hacerlo, pero sería una pérdida de tiempo hasta cierto punto. La persona difícilmente sabe qué bicho trae y difícilmente sabe de qué se trata ese bicho o qué es lo que hace o esas cosas. Cuando uno rastrea un holograma y nos sale microbio, esa información es para el subconsciente de la persona, para que el subconsciente de la persona se dé cuenta que ha estado necesitando una mutación para adaptarse al conflicto emocional de ese holograma y que para esa mutación necesita cierto bicho, en este caso la Giardia lamblia. Pero eso es irrelevante para el paciente. Nada más necesitamos desprogramar esa infección por acá, por el holograma. Cancelo conflicto de holograma 6, cancelo conflicto de me siento ultrajado, cancelo conflicto de mediación pública, sostenido por el microbio de Giardia lamblia, activo desde quién sabe qué fecha si es que te pidió, activo en tal gen, de tal cromosoma si es que te pidió, bla, 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 punto. No necesitas interpretar nada, no es necesario que te hagas ideas. Pudieras, una persona que sabe de microbios, una persona experta en patología, o un médico patólogo, o alguien que lleva mucho tiempo estudiando los bichos, etcétera, etcétera, pudiera empezar a buscar una relación entre ciertos conflictos emocionales y ciertos bichos. Mi maestro Miguel Ojeda ya hizo eso durante mucho tiempo, él lo da en sus cursos de microbioenergética. Pudieras iniciar una investigación como él, pero pues digo, a menos de que quieras tú al rato dar tus cursos de microbioenergética como él, no le veo ningún sentido que los busques en el paciente ni que les des una interpretación. El chiste es que el paciente se componga, y para que el paciente se componga uno necesita cancelar ese programa de infección. Puedes buscarlo por curiosidad, bien, adelante.